Hola hermanos, buenas tardes a todos, espero que os encontréis bien. Un miércoles más nos toca tirar de la tecnología, pero bueno, confiemos en que pronto pues toda esta situación que está envolviendo ahora la iglesia se pueda ir y podamos volver a reunirnos juntos en el local. Bueno, este es ya mi último estudio de este año y doy primeramente gracias a Dios por cada una de las oportunidades que me ha dado de servirle en este aspecto. También lo he hecho de otras formas, pero bueno, gracias a Dios hasta por el ministerio más pequeñito, porque la verdad que por decirlo de alguna manera, no hay ministerio grande ni pequeño. O sea, lo que se hace para el Señor es para el Señor, es su ministerio. Entonces, gracias a Dios por todos los dones que nos da y por todo lo que nos permite hacer y utilizarlo para su gloria. Y bueno, como decía, pues este es ya mi último estudio del año y doy gracias a Dios por todas las veces que he podido predicar su palabra. Gracias también a Israel pues por cada una de las oportunidades que nos da pues a cada uno que nos fuimos ahí en el púlpito. Esta tarde no voy a hablar sobre la Navidad, es más, podría ser más bien un estudio de Semana Santa, de Pascua, sobre lo que voy a tratar. Y es curioso porque Miguel también habló hace un par de domingos, si no me equivoco, algo sobre la pasión de Cristo. Pero bueno, yo como siempre he dicho, porque hay a gente que le gusta eh, mucho más la Semana Santa, hay a otros hermanos que les gusta más la Navidad, hay algunos que les gusta todo. Em, pero yo siempre digo que tanto la Navidad como la Semana Santa, una de las cosas que tienen en común, una de las muchas cosas que tienen en común es que tienen que ver con la vida de Cristo. O sea, Cristo primeramente nació, y es lo que celebramos en estos días de Navidad. Y luego también Cristo murió, que es lo que celebramos en la semana de Pascua, en Semana Santa. No, bueno, claro, esto en un principio lo tenía preparado para... Antes de que sucediera todo esto, pero bueno, ahora no lo voy a hacer, ¿vale? Pero si yo os preguntara, si yo os pudiera preguntar en directo, eh, que me dijerais sobre qué es para vosotros el plan de salvación, ¿qué me diríais? Tal vez habría alguien que por no extenderse demasiado me diría: Dios por amor envió a su Hijo a la tierra para que a través de su nacimiento y muerte trajera salvación a un mundo perdido. Esto al final es Juan 3:16. La respuesta como síntesis estaría bien. Es más, cuando nosotros hablamos por primera vez del Evangelio con una persona, no empezamos a contarle las profundidades de la Biblia. Hay que empezar por algo sencillo, contarles la verdad, eso sí, siempre, pero de una forma que inicialmente puedan entenderlo. Pero los que por la gracia de Dios conocemos más de su palabra, tenemos que recordar y saber que detrás del nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo hay mucho más que un nacimiento y una muerte. Y por eso en esta tarde quiero aprovechar para hablar sobre algunas de las razones por las que Dios mandó a su Hijo a la tierra para más adelante morir por todos nosotros. Por eso, en cierto sentido, este estudio habla tanto de la Navidad, ¿por qué? Porque hubo un nacimiento, como de la pasión de Cristo, porque hubo una muerte. Este estudio que voy a dar está basado en un libro que me leí hace tiempo que se titula 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Pero evidentemente por el tiempo pues solamente vamos a ver 3 de ellas. Primeramente oramos y luego continuamos con el estudio. Señor, pues yo te quiero dar gracias en esta tarde por la oportunidad, Señor, que nos das de una forma u otra de expandir tu evangelio, de predicar, Señor, eh, tu palabra, la verdad. Eh,
nos da pena, Señor, que, bueno, pues que por ciertas circunstancias no podamos congregarnos, Señor, durante unos días, pero sabemos que tú tienes el control de todo y desde luego pues damos gracias por los avances, Señor, que tú has permitido en este mundo a través de los hombres, Señor, para que hoy, pues, en este caso yo, Señor, pero podría haber sido cualquier otra persona, pues pueda, Señor, grabar, Señor, un estudio, una predicación, Señor, para poder mostrar a otros hermanos, Padre. Y gracias por ello y rogamos que abras nuestros oídos, Señor, nuestras mentes y dispongas, Señor, nuestros corazones para poder recibir lo que tú hoy tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, pues partiendo de que solamente Dios es el único que sabe absolutamente todos los motivos por los que envió a su único hijo a morir al mundo, porque claro, nosotros con nuestra mente limitada no sabemos todo, no entendemos todo. Por eso, entre otras muchas cosas, un cristiano vive por fe y no por vista o por lo que entiende y sabe. Además, recordemos que la Biblia nos enseña no todo, sino lo que realmente necesitamos para vivir. Esto es algo que hemos escuchado bastantes veces, yo creo, en esta iglesia, ¿no? Que Dios nos ha dejado la Biblia. La Biblia podría haber tenido, no sé, por poner una cifra, 200 libros, pero bueno, Dios quiso dejar lo que dejó y eso es más que suficiente para que podamos vivir en esta tierra y poder seguir creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente y haciendo todo, tener la base, incluso más que la base, para poder hacer todo lo que Dios demanda de nosotros. Y pues nos tenemos que aguantar y nos tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo y ahí sí que cuando seamos transformados a la imagen de Cristo entenderemos todo. Y gloria a Dios que llegará un momento en el que todo nos será revelado. Todo lo que ahora no entendemos, lo entenderemos. Cuando leí este libro que os comento, recuerdo que me dije, pues a mí la verdad que no se me hubieran ocurrido tantas razones por las que Dios vino a morir. O por las que Dios mandó a su hijo, mejor dicho, a morir. Pero cuando uno se pone a leer los versículos que corroboran cada una de ellas, te das cuenta que en el plan de salvación, en el nacimiento y muerte de Jesús, hay mucha más profundidad de la que uno se imagina. Sabemos que es una muestra de amor enorme, inexplicable, algo que nosotros no podemos entender, pero como he dicho, con nuestra mente finita no podemos llegar a entender todas las profundidades, la magnitud de todo lo que en realidad es y significa. Al igual que los científicos, por mucho que cada día descubren más y más del universo, siempre hay más donde no son capaces de llegar, lugares que nunca conseguirán alcanzar. Bueno, a mí hay ciertos temas que me parecen, aunque bueno, como cristianos pues sabemos que hay cosas que hay que cogerlas con pinzas, pero una vez leí un libro científico sobre el universo, bueno, así algo básico, ¿no? Porque cuando se pueden hablar técnicamente esas cosas solamente lo entienden ellos. Pero leí en un libro que hay muchos científicos que reconocen que si un día intentan o si un día descubren 1 kilómetro más del universo, son conscientes de que ese día el universo se ha expandido 3 kilómetros más. O sea, es decir, esto no sé si será verdad o no, pero yo me acuerdo que lo leí. Y esto al final es muy interesante porque da a entender de la limitación humana, ¿no? En todos los sentidos. Aunque hay gente que siempre intenta, la ciencia tiene un límite. Todo tiene un límite. Y eso habla pues de lo grandioso que es Dios y de la limitada inteligencia que ha dejado en nosotros, en el ser humano. ¿Y por qué? Pues vuelvo a decir, porque Dios es Dios y nosotros somos polvo y ceniza. Nosotros tenemos límite y Dios no. Por ello, ¿por qué vino Jesús a morir al mundo?
es una de las preguntas que se suelen hacer a una persona que no conoce a Cristo. Otra pregunta puede ser, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes que Jesús vino al mundo a morir por ti y por mí? ¿Por qué sufrió tanto Jesucristo? Yo me acuerdo cuando en el año 2004 salió la película... Bueno, no me acordaba que fue en esa época, lo tuve que buscar en internet. Pero salió la película de La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, que mucha gente la vio. Yo recuerdo en aquel entonces pues estaba en secundaria, si no me equivoco, si las cuentas las he hecho bien. Y yo recuerdo escuchar a compañeros míos decir, ¡buah, buf! Le pegan, cuánta sangre, cuánta violencia, etc. Y aunque sabemos que ciertamente el Señor Jesús sufrió físicamente una brutalidad enorme, o sea, recordemos que además la muerte en la cruz era una de las peores muertes, que este detalle lo comentó el hermano Miquel también. Es triste que los que no conocen al Señor solamente se queden con esa parte y dejen a un lado el tema espiritual. Desde luego muchos pues por desconocimiento, tristemente. ¿Y qué decir de la pregunta ¿quién mató a Jesús? Los que no quieran pensar mucho dirán, hablando de gente inconversa, los romanos. Pues está claro que a Jesús le mataron los romanos. Quien se atreve un poco más en la respuesta dirá, no, lo mataron los hombres. Lo matamos tú y yo. Y estas respuestas no están mal porque físicamente así fue. Lo mataron los hombres y más concretamente los romanos. Pero es muy difícil que alguien que no conoce a Cristo nos dé la respuesta correcta. Es más, incluso algún creyente, si suelta una respuesta sin pensar mucho, igual medio aceptaría o no. ¿Y por qué digo esto? Porque la respuesta a la pregunta de quién mató a Jesús es Dios. ¿Quién crucificó a Jesús? Dios. Es difícil de asimilar, porque Jesús era el Hijo de Dios y lo primero que nosotros decimos es ¿qué padre sacrifica a su hijo? Abraham estuvo a puntito de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿no? Pero humanamente hablando, si dejamos todo lo demás a un lado, ¿vale? Alguien que está en su sano juicio, alguien que no ha perdido nada aquí dentro, ¿qué padre va a sacrificar a un hijo? Y es duro, pero fue así. Por eso hace un momento he dicho que con nuestra mente limitada no podemos entender la extensión del asunto. Siempre es importante basarse en la Biblia y más en temas tan delicados como este, así que por ello vamos por favor a Isaías 53:10. Os voy a dejar un tiempo. Isaías 53:10, que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, ¿vale? Es importante, y yo aquí tengo subrayado eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por lo tanto, fue la voluntad del Señor quebrantarlo, fue la voluntad de Dios enviar a su Hijo al mundo. Otro pasaje, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Esto de quién está hablando, vale? De Dios. O sea, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, fijaros que tanto en Isaías como Romanos, ¿vale? Hay palabras clave de Jehová quiso quebrantarlo. O sea, no por culpa de tal, en cierto sentido, ¿vale? Porque está claro que Jesús murió para pagar la deuda del pecado por todos nosotros, ¿vale? Pero Jehová quiso quebrantarlo, como dice Isaías, y en Romanos, sino que lo entregó. La respuesta de lo mataron los hombres en sí es cierta, pero los hombres no hubieran podido matarle si antes Dios no lo hubiera entregado por todos nosotros.
otros dos pasajes. Romanos 3:25, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y un poquito antes, en Hechos 4, 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los hombres mataron a Jesús, pero porque Dios de antemano lo había determinado. Nada pasa en esta tierra sin que antes Dios lo permita. Nada. Dios sabe hasta los pelos que se nos han caído esta mañana cuando nos peinábamos. Quien se peine. Con estos versículos vemos que Dios planifica todo y los hombres llevan a cabo la acción. El tema central de la muerte de Jesús no es la causa, sino el propósito. ¿Vale? Repito, el tema central de la muerte de Jesús no es la causa, sino el propósito. El hombre podría tener sus razones para matar a Jesús, desde luego. Envidias o... El hombre podría tener sus razones para matar a Jesús, en este caso los romanos. Pero Dios lo permitió porque tenía un plan con ello. Y el plan era traer salvación a todo aquel que en él cree. Por eso digo que el tema central de la muerte de Jesús no es la causa, sino el propósito. ¿Por qué envió Dios a su Hijo a morir? Para muchos la muerte de Jesús fue una más. Murió al lado de dos ladrones. Y hay muchos que se quedan con eso. Bueno, había tres. Hay Jesús y dos ladrones. Pero su muerte fue absolutamente única. En Juan 1, del 1 al 3, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo al mundo? Y ahora sí, vamos con la primera razón. 1, para absorber la ira de Dios. Como he dicho, siempre hay que basarse en la Biblia, pero en estos temas que yo los considero muy delicados, siempre es mejor basarse en versículos. Entonces, ¿qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo al mundo? O sea, ¿cuál fue una de las razones por las que Cristo, Jesús, murió? Como he dicho, para absorber la ira de Dios. Tenemos en Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Romanos 3:25, visto antes a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, otra vez, y envió a su Hijo. ¿Quién? Dios. Dios es el que decide enviar a su Hijo. ¿Para qué? En propiciación por nuestros pecados. Y en este último versículo de Primera de Juan dice: por nuestros pecados. Esto se entiende, ¿no? Esto lo entendemos. Jesús no fue quien pecó. Jesús no fue quien hizo mal las cosas. Él nació humildemente, que es lo que recordamos en estas fechas. Solo hizo el bien, trajo la salvación a este mundo, hizo milagros. Somos nosotros quienes pecamos. Somos nosotros quienes hemos hecho, hacemos y haremos las cosas mal. Y por ello los que nos merecemos ser castigados somos nosotros. Pero Dios envió a su Hijo para pagar el precio de todos nuestros pecados. Voy a leer una de las frases, líneas que aparecía en este libro relacionado con esta razón, que decía: si Dios no fuera justo, no hubiera habido demanda que su Hijo sufriera y muriera. Y si Dios no fuera amoroso, no hubiera habido disposición para que su Hijo sufriera y muriera. Pero Dios es tanto justo como amoroso. Por consiguiente, su amor está dispuesto a satisfacer las demandas de la justicia. Dicho de otro modo,
Perdón. Dios es justo y alguien tenía que pagar, ¿vale? Dios es justo y alguien tenía que pagar. Pero como Dios también es amor y nos ama, envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Romanos 6:23 es muy claro, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿vale? El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero luego Ezequiel 18:4 dice, y Ezequiel 18:4 también dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿El alma pecadora cuál era? La nuestra, no la de Jesús. Dios siente una ira santa contra el pecado, esto también lo hemos escuchado muchas veces. No puede pasarlo por alto. Pero Dios no quiso mostrar su ira contra nosotros y por eso envió a su Hijo para absorber su ira. Y este es el significado de la palabra propiciación que vemos en Romanos 3:25. Se refiere a la eliminación de la ira de Dios mediante un sustituto. Es decir, nosotros nos merecíamos ser castigados por nuestros pecados, pero Dios manda un sustituto, a su Hijo. Hay otras muchas razones, pero yo creo que con esto ya tendremos que estar más que agradecidos a Dios. Jesucristo pagó por nuestros pecados y no se trata de algo blando, sino que estamos hablando de la ira de Dios. Así que gracias a Dios por su amor y por la compasión que tuvo hacia nosotros. Demos gracias porque Él nos amó primero. Nunca podremos amarle como Él nos ama, pero recordemos y cumplamos con lo que dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Se trata del gran mandamiento y por algo será. Segunda razón, Dios mandó a su Hijo al mundo para complacer a su Padre Celestial. Acompañadme por favor a Efesios 5:2. Efesios 5:2, que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por una parte, el sufrimiento de Cristo es causado por la ira de Dios a causa del pecado, pero por otra, el sufrimiento de Cristo es un acto de sumisión y obediencia a la voluntad del Padre. Por lo tanto, si Jesucristo, siendo quien era, no cuestionó la voluntad de su Padre, sino que la aceptó con sumisión y humildad, ¿cuánto más nosotros, siendo lo que somos, deberíamos aceptar lo que Dios trae a nuestras vidas? En breves comenzamos un nuevo año. Todo lo que ha pasado, sea bueno o no tan bueno, en un sentido va a quedar atrás. Digo en un sentido porque no podemos hacer con todo borrón y cuenta nueva. Hay muchísimas cosas con las que tendremos que seguir luchando, hay muchísimas cosas con las que tenemos que seguir adelante, día tras día, mes tras mes, año tras año, mejorando cada día, cada semana, cada año, para continuar con nuestro proceso de santificación. Pero si de algo estamos seguros es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en este 2022 que en semanita y media empieza. Y nuestro trabajo una vez más será oración, lectura, sumisión, humildad y obediencia para buscar su voluntad, para glorificarle en todo lo que hagamos. Como hijos de Dios que somos, sabemos que en este nuevo año tenemos que dejar todo en sus manos. Nuestras ideas, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros miedos. Dios va a seguir en control de todas las cosas. Nosotros ocupémonos en glorificarle, en amarle y en agradecerle cada cosa que nos dé y agradarle en cada cosa que hagamos. Y la razón 3, para dar vida eterna a todo el que en él cree. Juan 3:16, si estáis en casa podéis recitarlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre otras cosas, se acercan días de regalos. Pues, ¿qué mejor regalo que este? Tremendo regalo el de la vida eterna. No estamos hablando de un regalo pasajero,
No estamos hablando de un regalo que se puede gastar, romper, olvidar, perder, sustituir. Estamos hablando de un regalo eterno. Si crees, tendrás el regalo precioso de la vida eterna. En estos próximos días, a niños y no tan niños se les van a regalar cosas. ¿Qué te van a durar? 1, 2, 3, 4, 5 años, 10, 15, yo qué sé, un buen reloj, 30 años te va a durar. Pero todo eso es pasajero. Sin embargo, Dios ofrece el regalo de la vida eterna a todo aquel que en él cree. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:36, que lo acabamos de leer, vemos los dos extremos. Por un lado, la vida eterna de los que creen y por otro, el castigo para los que no son capaces de humillarse y de reconocer que Jesucristo murió por ellos. Qué bendición saber que si somos hijos de Dios, en un futuro, cuando Dios quiera, disfrutaremos de una vida eterna a su lado, al lado de nuestro Creador. Un lugar sin pecado, un lugar sin tristeza, un lugar sin sufrimiento, un lugar sin preocupaciones, un lugar sin virus, un lugar perfecto. Un lugar en el que día y noche estaremos adorando a nuestro Dios. ¿De qué forma? No lo sabemos. Cantando. No sabemos todas las formas o exactamente cómo estaremos adorando a Dios. Pero lo que sí que sabemos es que vamos a estar... O sea, van a ser vidas de adoración completa y de adoración continua al Señor. Me gusta mucho el versículo de 1 Corintios 2:9. Que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Desde tu punto de vista, igual has podido ver lo mejor en este mundo. Has podido estar igual en un sitio de vacaciones súper chulo, en un paraje natural, o igual has estado en otro país, has visitado una iglesia en la que te ha parecido, qué guay, madre mía, qué bien todo. Pues 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Si aquí ves algo que te parece bonito, agradable, pues ni nos podemos imaginar lo que realmente es bonito, lo que realmente es grandioso, porque eso lo veremos y lo tendremos pues cuando estemos arriba con el Señor. Para muchos inconversos, la vida en esta tierra es el paraíso, pero la realidad es que ni el mejor paraje natural, ni las mejores vacaciones con todo pagado, nada en esta tierra es comparable con el regalo de pasar una eternidad junto al Señor. Y como conclusión, algo muy básico. Más de una vez he dicho que antes de que Jesús muriera, primero nació. Tal vez te guste más la Semana Santa, la celebres mucho más que la Navidad, o tal vez la Navidad sea tu época favorita del año en la que disfrutas más de todo. Yo conozco a creyentes de ambos bandos, por decirlo de alguna manera, que su época preferida del año es la Navidad y hay hermanos que no celebran la Navidad apenas y prefieren muchísimo más la Semana Santa y no hay problema en ello, no hay rareza en ello ni nada, ¿no? Pero sea como sea, lo que sí que quiero es invitarte a que en estos días, como he dicho, celebres o no la Navidad, eso es cosa de cada uno, pero celebres o no la Navidad, te invito a que en estos días que vienen recuerdes que un día Dios envió a su Hijo al mundo en forma humana, como un bebé, para traernos salvación mediante la muerte en la cruz.
en medio de la alegría, de las comidas, del tiempo con los seres queridos, de los regalos, si eres hijo de Dios, da gracias por el mayor regalo recibido, que es el de la salvación. Y pues bueno, simplemente ya con esto deciros que tengáis unos buenos días, que es cierto que no hay que esperar a una fecha en concreto, ni para dar gracias a Jesús por su nacimiento, ni para dar gracias a Jesús por su muerte. O sea, quiero decir, cada día podemos y deberíamos de dar gracias a Dios por su muerte, por la salvación que trajo a través de su muerte en la cruz para todo aquel que en él cree, porque un día Dios envió a su Hijo al mundo, nació como un bebé. O sea, cada día, ¿vale? O sea, cada día deberíamos de dar gracias a Dios por estas cosas, por todo en general. Pero, bueno, ya que en estos días, pues, aunque el mundo lo ha tergiversado todo, como otras muchas cosas, pero, bueno, recordemos en cierta medida, con más ganas, con más fuerza, que aunque Cristo no naciera justo en estas fechas, pero son días en los que aprovechamos para recordar el nacimiento de aquel que algún día moriría por nosotros en la cruz para traernos salvación. Entonces, bueno, que tengáis, como digo, unos buenos días. Espero que nos veamos pronto. Cuidaros mucho y, bueno, no creo que nos veamos antes, así que feliz año también.